todos, buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Este es el programa número 25. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar durante la próxima hora para llevar cada vez un poquito más lejos la palabra del Señor. Para esto me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás? Todo muy bien, una muy linda semana. Bueno, me alegro. ¿Quién más nos acompaña en la mesa? En la mesa nos acompaña también la señorita Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Mico. Buenas tardes, ¿cómo están hoy? Todo bien, Todo bien. excelente. Bueno. Día de lluvia, pero bueno, hay que seguir. En la mesa nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, aquí disfrutando el anticipo del otoño y el invierno. Muy lindo el día. Esperemos darles un poco de bendiciones de parte del Señor. Así es. Así es. Bueno, antes de arrancar el programa de hoy, vamos a decir nuestras vías de contacto. Si se quieren comunicar con el pastor, está el 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia es 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Algo a destacar que este programa es de Argentina, así que aquellos que se quieran comunicar con el pastor, sean de otro país, recuerden agregar la característica de Argentina, 54911 y luego los números. Sí, y también en caso de que sea complicado comunicarse con las vías de teléfono, se pueden comunicar con nuestra casilla de Gmail, que eso es universal, que es iglesiauad.belarga@gmail.com. Así es, recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de la Radio Convicción y en Spotify, entre otras herramientas y plataformas de podcast. Y además este programa se estrena también en mi canal personal de YouTube, Ariel Alejandro Monroy, y las predicaciones del pastor las pueden encontrar también en su canal personal, Ramón Argañarás, UAD Banfield. ¿Qué vamos a hablar hoy en nuestro programa? Bueno, el tópico de nuestro programa del día de hoy es la Iglesia del Señor. Vamos a explayarnos, vamos a ver qué dice la Biblia y también vamos a hablar un poco históricamente. Recuerden que en programas anteriores estuvimos debatiendo un poco acerca del templo de Dios, de dónde habita el Espíritu Santo. Sí. Pero hoy vamos a ir directamente al punto de la iglesia como una institución, digamos. Sí, también como una unidad. Pero antes de empezar, vamos a arrancar el programa de hoy con una alabanza que se llama Esta es la Iglesia del Señor. Vamos. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento,
Si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, y esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria. Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá dañar nuestras almas, porque hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria. Hay victoria en la sangre de Jesús. Y hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria,
hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. 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 Hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en la sangre de Jesús. 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 Bueno, volvemos a nuestro programa. Acabamos de escuchar Esta es la Iglesia del Señor, que es una alabanza, y ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Nicole, que nos va a estar hablando sobre el tópico de este día, que es la Iglesia del Señor. Nicole. Sí, hoy voy a hablar acerca de Hechos, capítulo 20, desde el versículo 28 al 35. Voy a empezar por leerlo primero. Y dicen así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo, en Mileto, a los ancianos de la iglesia, los alienta a considerar el privilegio y responsabilidad que el Señor les había dado al ponerlos al frente de la congregación. Porque los ancianos o obispos que supervisan, pastorean, alimentan, guían y velan por el rebaño son necesarios en la iglesia. Aunque también se puede ver que se marca el hecho de que solo por el Espíritu Santo tenían este misterio, porque es el Espíritu Santo el único que pone a los pastores que han de dirigir el rebaño que Cristo ha comprado por su sangre. Ahora bien, quien se pone en esta posición sin haber sido elegido y preparado por el Espíritu Santo, se convierte en usurpador, porque la iglesia solo puede y debe reconocer lo que el Espíritu Santo ha decidido sin sacar ni añadir nada. Y hablando un poco de la iglesia de Dios, fue fundada y sigue siendo construida por el Señor Jesucristo, por medio de sus obreros aprobados, que Él mismo, con su propia sangre, ganó para sí mismo. Y nadie construye por propia voluntad para el Señor. Es por eso que es perfecta, y cuando la haya terminado, la arrebatará para Él. Y esta iglesia del Señor, de la cual somos parte, tiene su sello que la identifica. Este sello es el Espíritu Santo.
que obra en armonía con su palabra. La función de la palabra y espíritu es conducirnos por medio de la predicación a Cristo crucificado, que es la cabeza de la iglesia, que ahora, aunque esté en el cielo y no sea visto porque está a la diestra de Dios, ha establecido una conexión real y efectiva entre Él y su cuerpo. Por ende, cada iglesia, grande o pequeña, donde quiera que se encuentre en la tierra, sabe que está en comunión directa con el cielo en todo momento y sin intermediarios, por medio de la oración. Y siendo ella parte del cuerpo de Cristo, tiene la certeza de que su cabeza está a la diestra de Dios, Padre, intercediendo por los suyos. Y está persuadida también de que la palabra escrita es la única autoridad y guía en lo que tiene que ser o hacer. Y también quienes somos parte del cuerpo del Señor, sabemos que para ser instrumentos útiles a su propósito, necesitamos de la oración, lectura y meditación de su palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, porque esta es la única manera en que vayamos a cumplir por la obediencia los mandamientos e instrucciones de nuestra cabeza. Y también, por otra parte, hay 7 verdades doctrinales obradas por su Santo Espíritu, que toda iglesia que testifique ser iglesia del Señor debe mantener en común. Y esto es un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y estas verdades siguen vigentes hasta la venida del Señor. Así que no depende de nosotros la unanimidad, porque ya es hecha por el Espíritu Santo. Lo que nosotros debemos es guardarla mediante el constante y paciente ejercicio de la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y Pablo, en esta porción que acabé de leer, al decir que el Señor ganó su rebaño por su sangre, les recuerda el valor que ellos tienen para Él, porque cada alma es importante porque Cristo ha dado su vida por ella. Por esto, la base de nuestro servicio hacia los demás se debe basar en reconocer el valor que cada persona tiene al haber sido creada a la imagen de Dios y por el hecho de que Cristo ha dado su vida por redimirlas. Y además, sigue diciendo Pablo, sigue exhortándolos a que tengan cuidado de los lobos rapaces. Estos lobos eran los mayores enemigos de las ovejas y constituían una amenaza permanente y las ovejas estaban indefensas frente a ellos. Por eso es que los pastores no podían permitirse descansar mientras que las vigilaban. Y estos lobos a los que se refiere Pablo son los falsos maestros que no han sido comisionados por Dios y tampoco sus mensajes vienen de Dios, sino que hablan distorsionadamente, inventando doctrinas extrañas para su propia conveniencia, porque no buscan edificar a la congregación, sino abusar de ellos. Y antes de la despedida de Pablo, que zarpaba para Jerusalén, les recuerda la forma de ser que tuvo con ellos, para que sigan ellos esta conducta. Aún él, sabiendo que tenía derecho a ser mantenido por las ofrendas de los hermanos, trabajó para no tener dependencia y llegar a ser esto molesto para ellos, para evitar algún tipo de daño a la obra de Dios por las críticas que pudieran surgir contra él. Nadie podía acusarlo a él de vividor, sino que su misma forma de predicar el Evangelio nos habla aún hasta el día de hoy acerca de su disposición a ceder de su derecho y bienestar, a sacrificarse por amor al Señor y al bienestar de su iglesia. Él en Hechos 20, en el versículo 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, muy interesante lo que nos estaba comentando Nicole acerca de los valores que tiene que tener la iglesia de Dios y que todos están plasmados en la Biblia, que nosotros tenemos que siempre utilizar a la Biblia como fuente bíblica, por decir redundantemente,
Como fuente de verdad. Sí, como fuente de verdad y como fuente de vida también, porque nos enseña a cómo vivir. Y ahí hay un tema más que tocó Nicole, que ya creo que lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad, el tema del llamamiento de poder estar frente a una de las iglesias que representen a Cristo, que tiene ¿no? que ser un llamado especial de Dios. Y que nadie puede tomarse ese papel, arrobarse ese papel, porque la verdad es terrible. Sí, se convierte en un charlatán, como habíamos dicho en programas anteriores. Pastor. Sí, me alegra esa acotación que hicieron recién, porque es de vital importancia el saber que el que está a la cabeza, no al frente, a la cabeza de eso que hoy estamos identificando como la iglesia del Señor, es precisamente el Señor Jesucristo. Y Nicole leyó la porción de Hechos que dice que Él compró con su sangre. Entonces se nos presenta el siguiente problema. ¿La iglesia del Señor es visible o invisible? Y si es visible, ¿bajo qué cartel la encontramos? Y si es invisible, ¿dónde supuestamente está esa iglesia del Señor? Mira, hoy tenemos tantos edificios consagrados como iglesia y carteles que a veces te arrancan una risa y uno dice, pero ¿y qué cosa es eso? Por ejemplo, iglesia de la piedra que desecharon, o iglesia de la tumba vacía, o iglesia el Valle de Veraca, y así les puedo dar cada nombre de gente que se le ocurre que ese título es llamativo y tal vez por curiosidad la gente va a empezar a investigar y hasta puede adherirse. Qué interesante es volver a la fuente, y la fuente que estamos haciendo mención es la palabra de Dios, y mediante la lectura, el estudio, el interés de saber a ciencia cierta qué es la iglesia del Señor, sin duda contamos con la ayuda del Espíritu de Dios y vamos a encontrar y vamos a tener respuesta y vamos a participar activamente dentro de esto que estamos llamando ahora, y después lo voy a explicar mejor, la iglesia del Señor. Amén. Así es, amén. Bueno. Continuando con nuestro programa, en nuestro próximo bloque vamos a seguir debatiendo un poquito más sobre este tema. Sí. Vamos a explorar un poco qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de la Iglesia del Señor. Sí, vamos a ir por pasajes bíblicos y Lilia puede aprovechar. Pero antes los vamos a dejar con una canción de Lily Goodman que se llama Iglesia. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi redención que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota.
Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te brindé las puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdas los momentos junto a ti, regresa a mí, a mí, regresa a mí, regresa a mí, a mí. Volvimos, estábamos escuchando de Lily Goodman la canción Iglesia y ha llegado nuestro momento en el cual vamos a debatir un poco acerca de qué es lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a compartir unos ítems que nos va a revelar verdades y principios que se instituyeron para la iglesia, y su conocimiento nos va a ayudar a distinguir la única iglesia que el Señor está edificando. ¿Sí? Sí, dado que estas particularidades o ítems se encuentran en las Escrituras, nos garantizan que la iglesia del Señor es tan inmutable como lo es Él. Primero que todo, se compone únicamente de creyentes, ¿sí? Esto lo dice en Hechos, capítulo 2, versículo 44 al 47, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Bueno, eso fue Hechos 2, de versículo 44 al 47. Después también otro ítem es: se congregan en el nombre del Señor y en ningún otro. Ahí nos dirigimos a Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, esto es una frase que siempre a nuestro pastor en nuestra congregación y en sus predicaciones le gusta mucho repetir, porque a veces somos poquitos hermanos congregados, tanto en nuestras casas o cuando estábamos en la iglesia, pero el pastor siempre decía y dice que aunque seamos 2, Dios ya nos está acompañando en la predicación. Y es muy importante resaltar esto que nos indica que se congregan en el nombre del Señor y en ningún otro. Es como que el Señor es el único camino para llegar a Dios y, bueno, obviamente a la salvación. El tercer ítem dice: cree en un solo Dios verdadero manifestado en la Santísima Trinidad. Esto nos vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Romanos, capítulo 9, versículo 5, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, nuevamente acá se destaca el hecho de la Santísima Trinidad como el Padre, único Hijo camino. y Espíritu Santo. Que Dios es nuestro Padre, también es Hijo y el Espíritu Santo. Santísima Trinidad. Bueno, después cree en el Señor Jesucristo como el unigénito Hijo eterno de Dios. Nos vamos a Juan, primera de Juan, desde el 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
bueno, nos está aclarando que todo ronda alrededor de Dios, ¿no? A través de Dios y a través de su palabra, Ajá, su palabra creadora. sí. En el ítem número 5 tenemos: cree en la intersección actual y permanente delante del Padre a favor de sus santos. Bueno, ahí claramente se refiere a que Jesús es nuestro, aboga hacia Dios por nosotros, ¿no? Esto lo tenemos en Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, está muy claro en ese pasaje bíblico. Cree en el arrebatamiento de su iglesia, la gran tribulación, su segunda venida y el reino milenial. Bueno, ahí nos vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 a 17, que nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, acá habla muy claramente de lo que es el arrebatamiento, ¿no? La segunda venida De Cristo. En el séptimo ítem tenemos que reconocen las Sagradas Escrituras como la infalible palabra viva de Dios y única autoridad para la fe cristiana. Es algo importante a destacar que la religión, el cristianismo evangélico se basa justamente en esto, en el evangelio, y que es la única verdad. No hay habladurías alrededor, ni estatuillas, ni nada extraño. Ni autor dudoso de ni tal autores libro, dudosos, es solamente la Biblia. La Biblia es la verdad infalible. Esto lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, nosotros nunca llegaremos a ser perfectos como Dios, pero tratamos todos los días de llegar a ser como Él a través de las escrituras. Esas son nuestras, ¿cómo sería? Nuestras pautas a seguir. Nuestro camino. Nuestro camino. Bueno, reconocen a la iglesia como un cuerpo y a Cristo como su cabeza. Bueno, es claramente justo lo que habíamos dicho en el bloque anterior. Nuestro pastor había dicho que Cristo es la cabeza de la iglesia, no los líderes pastorales que por ahí no tienen el llamado de Dios y bueno, son puros charlatanes, como habíamos repetido antes. Aquí vamos a 1 de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Bueno. En nuestro último ítem tenemos que reconocen el señorío de Cristo y el de nadie más. Para eso vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 23, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, claramente ahí está el señorío en ese pasaje bíblico, ¿no? Resumiendo, hay 5 pilares sobre los que se apoya la iglesia del Señor Jesucristo, y son por la sola escritura, por la gracia, por Cristo, por la sola fe y solo a Dios la gloria. Es resumido lo que veníamos hablando. Pero si nos preguntamos hoy en día cuál es la presente morada de Dios, o sea, es cierto que Dios puede morar en la tierra cuando ni los cielos lo pueden contener, porque si recordamos que la Escritura en 2 de Crónicas, en el capítulo 6, nos dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Como puede apreciarse, esta pregunta fue planteada hace mucho tiempo. Sin embargo, lo más asombroso es que el gran Dios, quien habita en la eternidad, realmente accedió a morar entre los hombres. Bueno, cuando su Hijo, Jesús, Unigénito, sí, para que esté con nosotros, y encima también entregó a su Hijo para que muera por nosotros.
Lo ha hecho en el pasado, primeramente en el tabernáculo y luego en el templo, pero desde que el Santo Espíritu dio comienzo a la iglesia, su promesa es que no habitará en templos construidos por el hombre, sino en medio de sus santos hasta que sea arrebatada. Ay, bueno, ahí está dando la idea de que la iglesia de Dios no son templos físicos, sino la iglesia de Dios somos nosotros y nuestros corazones que fueron entregados a Dios en conjunto, ¿no? Respecto a su morada presente, dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pastor. Sí, la presencia constante del Espíritu Santo que nos enseña a crecer en la fe, nos hace recordar esa dependencia total que tenemos con Cristo. La iglesia es iglesia precisamente porque Cristo es la cabeza y la iglesia sería el cuerpo. Y en el cuerpo hay muchos miembros con diferentes funciones. Probablemente vamos a ver un programa sobre esas capacidades, esos talentos, esos ministerios que conocemos hoy, esos dones. Y la realidad consta de que esa iglesia solo la conoce quien realmente la compró. La figura práctica, cuando uno se compró algo, se lo compró porque le agradó, invirtió su tiempo para examinarlo y para decidirse, invirtió también de sus recursos para que de ese momento en adelante de la compra sea suyo. Lo leyó Nicole en Hechos, la iglesia que él compró con su sangre. Entonces uno, hilando más finito, descubre que en cada conversión Dios repite esto que estoy diciendo: nos compró con su sangre. Ahora ya no son más ustedes mismos, ahora deben ser templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que glorificar a Dios en lo espiritual y glorificar a Dios también con el cuerpo, y glorificar a Dios con lo que hacemos, con lo que somos. Eso marca la diferencia. A veces decimos genéricamente, la bendición de Dios es la que marca la diferencia. Sí, Señor, pero esa bendición me está llevando a un grado de responsabilidad tal que me debo 100% a Él. Y Él nos habla con voz audible, y esto permite que yo me identifique como parte de la iglesia del Señor. La Biblia claramente dice en un supuesto manual que parece tal cuando uno lee las cartas pastorales de Pablo a Tito y Pablo a Timoteo, cuando dice claramente: el fundamento del reino de la iglesia del Señor tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y luego dice: apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor. No estoy obligado a un conjunto de reglas. Me nace por el Espíritu Santo de Dios el ser obediente a las directivas prácticas, precisas y preciosas que da Jesús a través de su Santo Espíritu. Adentro hay el testimonio de la redención y el testimonio de que soy parte, y como tal, parte activa en el funcionamiento de este cuerpo que estamos diciendo ahora es la iglesia del Señor. Bueno, para cerrar este bloque los vamos a dejar con una canción de Jesús Adrián con Marcela Gándara que se llama Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar
oración. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Volvimos, estábamos escuchando de Jesús Adrián con Marcela Gándara la canción Tú estás aquí. Recuerden que estamos en el programa número 25 del programa Amor, Amistad y Reflexión, que estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de la Radio Convicción y en Spotify, entre otras herramientas de podcast. Recuerden, si se quieren comunicar con nuestro pastor, lo pueden hacer al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Y si se quieren comunicar con la iglesia, lo pueden hacer al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Y nos pueden encontrar también en Facebook como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Bueno, antes de darle la palabra al pastor,
vamos a la Biblia, vayan a Primera de Timoteo, capítulo 3, y diríjanse al versículo 14, que dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Grande es el misterio del... Así lo sintetiza. Eso se descubre, eso se enseña, eso se aprende precisamente en la casa de Dios. Hay un nuevo concepto, cómo identificamos a la iglesia del Señor. La casa de Dios. En el Antiguo Testamento se llamó la congregación de los justos, y en el sentido etimológico de la palabra iglesia, viene a tipificar una asamblea de llamados. Asamblea de llamados. Ellos son los que componen la iglesia del Señor. Sin duda alguna, el que llama es Dios. Los llamados son los que, escuchando la voz, reciben esa palabra y actúan en consonancia a esa directiva a través de la palabra, se acercan a Dios. Yo planteé el hecho de identificar la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible claramente está dada en todo el marco general de la enseñanza bíblica sobre lo que estamos hablando de la casa de Dios, la casa del Señor, la iglesia del Señor, la congregación de los justos, la congregación de los santos. De cada una de estas expresiones podemos hacer un marco histórico que no daría el tiempo. Simplemente tratamos de sintetizar para ir redondeando lo enseñado, lo visto en este programa, cómo la iglesia del Señor está en plena vigencia y por lo tanto funcionando conforme a las directivas del Señor. Acá dice, columna y baluarte de la verdad. Decimos, la verdad es Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Fuera de la iglesia del Señor no está la verdad revelada en la persona de Cristo. Y alguno puede arguir, pero escuche, pastor, y si uno se dedica a estudiar religiones, forzosamente va a tener una idea de quién es Jesús. Bueno, precisamente es eso. Solamente se dispuso a estudiar algo de religiones, ¿no? Hay algunos que lo generalizan todo. Cualquier camino me conduce a Dios. No, Señor. El único camino que nos conduce al Dios que revela la página de la Escritura Santa o la Biblia es Jesús. ¿Me va siguiendo? Pero todos tenemos vida y de alguna manera entonces la vida no está solamente en Cristo. Bueno, ignorancia total. Juan nos está diciendo que la luz era la vida de los hombres y esa luz la trajo precisamente Jesús, y aparece el concepto bíblico de la encarnación de Dios, y llega a ser de vital importancia la encarnación de Dios que la Biblia enseña, y cualquiera que enseña doctrina diferente no es de Dios y pertenece al anticristo y le está preparando el terreno al precisamente la bestia profética que regirá al mundo momentáneamente en el tiempo que Dios se lo permita y tratará de unificar lo que hoy es un gran problema. Muchas religiones va a ser una sola religión. Muchas monedas, distintas economías de diferentes lugares, va a ser una sola economía. ¿Me va siguiendo? Eso está profetizado en la Escritura y en la misma boca del Señor Jesús. Pero está diciendo también que va a traer una pseudo paz para el mundo, porque el mundo está en permanente conflicto. Y la Escritura dice, Dios es paz, Jesús es paz, sus hijos son paz. De la misma manera, Dios es luz, Jesús es luz, sus hijos son luminarias o deben ser luz como lo es su Señor o la cabeza del lugar donde se encuentra. Dios es santo, Jesús es santo, sus hijos aspiramos santidad, o al menos hay deseo de apartarse del pecado
y nos vale el hecho de estar allí con el tiempo, con el espacio en plena vigencia, porque el tiempo, como toda cosa creada, no solamente tiene principio, también tiene fin, y lo dice la Escritura. Cuando llegue el fin del tiempo o el tiempo del tiempo, entonces nosotros los que estamos en esta asamblea de llamados, que es la Iglesia del Señor, que ahora nos esforzamos por entender las cosas como son y que muchas de ellas están escritas así en misterio, como la Iglesia del Señor es un misterio, y algunos se devanan los sesos explicando algunas porciones bíblicas. Este es el verdadero origen de la Iglesia. ¿Estás seguro vos? La Iglesia nació en el corazón de Dios. ¿Y quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién creó a Jesús? ¿Quién hizo a Jesús? ¿Quién creó al Espíritu Santo? ¿Y quién hizo al Espíritu Santo? La Biblia dice, Dios es eterno. Y de Dios, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y para más confusión de muchos, el principio es Jesús. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa, yo soy la omega. Yo soy el poder, yo soy la gloria de Dios. Eso dice de Jesús. ¿Me va siguiendo? Entonces, la Iglesia es como su fundador. ¿Quién es el fundador? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Es donde nació? La Biblia hace referencia que la cruz de Cristo pertenece a la sangre del pacto eterno que se ideó, que se puso en vigencia antes que el mundo fuese hecho. La Biblia enseña de cada testimonio de los convertidos. En su interior tienen el mensaje del Espíritu Santo, escogidos desde antes de la fundación del mundo, con propósitos nobles, propósitos divinos, propósitos que deben ser incorporados a nuestra manera de ser ahora, con la nueva vida que Dios nos da. Hay que descubrir ese propósito y desarrollar ese rol que nos compete en la posición del cuerpo que Dios nos ha dado. Dios no tiene hijos vagos. Dios siempre está incentivando a su pueblo, a sus amados, a trabajar. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Fue el caballito de batalla en la boca de Dios cuando se le presentaban los escribas, los fariseos, los saduceos y todo aquel que quería atrapar a Jesús en algo débil. Nunca lo encontraron. Perfecto Dios, perfecto. La congregación de los santos, la congregación de los justos, la congregación de los llamados, que no se esconde detrás de ningún cartel. Y es un misterio, la parte visible de la Iglesia del Señor, y llega a ser la parte invisible de la Iglesia del Señor. Recité hace poquito el versículo que dice, conoce el Señor a los que son suyos. Así que mira, en cada lugar donde se precie que está la presencia de Dios y se predica la palabra del Señor, y uno puede ver resultados milagrosos de conductas por la palabra del Señor, ahí está la Iglesia invisible. Y hay hermanos en la fe, argentinos, sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos, europeos, asiáticos, hindúes, chinos, japoneses, porque solo el Señor conoce a los que son suyos, y genéricamente es el nuevo Israel espiritual, nueva asamblea de los llamados a esta vida, a disfrutar esta vida. Cuando se desató la persecución en los tiempos de los apóstoles, algunos primero los pusieron presos y a otros los terminaron martirizándoles, cortándoles la cabeza. Pero en un incidente de Pedro en la cárcel, porque no entendían cómo Dios sanó a un cojo de nacimiento y andaba ahí saltando, gritando, alabando, y estaba con los discípulos en el templo del Señor, lo ponen preso. Dios no quería que Pedro esté preso, mandó a su ángel. El ángel hizo dormir a todos los custodios, los soldados. Abrió todos los portones, todas las puertas. Cuando estaba en la calle Pedro, el ángel le dijo, ve y sigue anunciando de esta vida, la vida nueva, la vida que hace posible que todo el ser sea transformado continuamente, como por el Espíritu del Señor, como por la gloria del Señor, como mirándonos frente a un espejo que está reflectando lo que tenemos que acomodar para que esté limpio y parezca de buen parecer. Todos sabemos que es un espejo, porque nos preparamos, nos acicalamos, y cuando evaluamos y aprobamos, estoy bien, recién salimos.
Bueno, es lo mismo, el Espíritu Santo está marcando qué cosa debo dejar, qué cosa debo renunciar, qué cosa debo tomar, qué cosa debo incorporar. Te puedo asegurar, conocer a Dios, estar en la iglesia del Señor es sinónimo de ser transformado de día en día, precisamente por la pericia de la mano del conductor. Nuestro pastor por excelencia es aquel que dijo, y está escrito en el Evangelio, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Los demás, los que trabajamos ministrando la palabra, por eso dije, vamos a hablar de ministerios, dones, capacidades en un programa futuro. Tan solo somos como ovejas guías. ¿Me va siguiendo? El pastor es Él. Toda la gloria es para Él. Y está marcando aquí en su iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Allí Dios está dando de sus benditas revelaciones para que entendamos qué es ser parte activa en la obra del Señor, en la iglesia del Señor. Por eso el mismo Pedro, aquel cabezón que le costaba entender las cosas de Dios y hasta que negó al Señor y Dios lo volvió a perdonar, lo volvió a limpiar, lo volvió a establecer, llega a decir ahí en una de las cartas que escribe, ¿no? Pedro, capítulo 5, que debemos apacentar la grey de Dios no por ganancia deshonesta, no como siendo dictadores que los demás nos deben el respeto, que nos deben apoyar. Siento, pero un momento, es importante que el que trabaje en el Evangelio viva del Evangelio, pero no me faculta a que yo esté presionando y ¿dónde está lo mío que ustedes no quieren poner? No me faculta. Ya Pablo y Pedro están diciendo claramente que por algo Dios nos puso las manos, ¿no? La capacidad para ver cómo ganamos el pan nuestro de cada día y en la espera de la provisión milagrosa de Dios también. No es que la función número uno es ver cómo presiono a los hermanos para que pongan y pongan y pongan. No. Hay que predicar la palabra y en la palabra está el nutriente que necesitas para crecer, para fortalecerte, o para consolarte, o para ayudar a otros también a ser liberados por la acción gloriosa del poder de Dios. Eso es la iglesia del Señor. Hebreos dice, testificando Dios juntamente con cada predicación de su palabra, con diversos milagros, señales y repartimientos del Espíritu Santo según. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo de Dios? En la iglesia del Señor. ¿Dónde están los milagros del Señor? En la iglesia del Señor. ¿Dónde están las señales, los portentos, las revelaciones, las visiones? En la iglesia del Señor. Y esa fuerza que me hace pertenecer, ¿por qué? Porque no somos tan bonitos como nos creemos o como nos ven los demás. En nuestras oraciones, lo primero que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda es a arreglar cuentas. Y parte de nuestras oraciones, Padre, si te he ofendido y no me di cuenta, si alguno me ve como una piedra de escándalo o piedra de tropiezo, límpiame, sáname, restáurame y enséñame a caminar por la vida con tu bendición, compartiendo bendición con tu paz, compartiendo tu paz, en fin, imitarte. Ser canal de bendición que te honra, que te glorifica y que hace posible que de mi forma de ser, tu corazón de Dios esté lleno de satisfacciones, porque precisamente la Biblia revela, para esto Dios nos trae a su bendito camino y a su amada iglesia, para que le seamos de gloria, honra y alabanza, y también para seguir revelando y enseñándonos la dimensión exacta de lo que esto que estamos diciendo también es el misterio de la piedad. Dios nos bendiga cada día. Amén. Amén. Bueno, quedó súper claro el tema de la iglesia y de quiénes son los reales integrantes de ella y cómo está desplegada a través de todo el mundo. Justamente nuestro programa no solamente es escuchado aquí en Argentina, sino que también tenemos oyentes en México, en Alemania, en Estados Unidos, bastantes, en Uruguay. Es como la iglesia está repartida por todo el mundo. Sí. Y bueno, eso es bueno también saberlo. Bueno, vamos despidiéndonos del programa número 25. Ya vamos por el número 25, wow. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ojalá Dios quiera nos siga bendiciendo para seguir haciendo este ministerio.
Y bueno, vamos despidiéndonos del equipo. Hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, Pastor. Hasta la semana que viene, Dios mediante, estamos otra vez allí. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción, también llamado a la reflexión sobre la temática que tuvimos durante el día. Es de Un Corazón y se llama Somos Iglesia. Hasta la semana que viene. Desolados ya no la tumba va